Okay, today I'm going to review the topic, the last topic, passive voice. Vamos a hacer un repaso del tema que estábamos viendo la clase pasada, passive voice. Passive and active voice. Okay, the rules. To be able to understand passive and active voice, you need to have a good understanding of subjects, verbs, and objects within sentences. Ok, entonces para la voz pasiva y activa tenemos que comprender la voz activa y la voz pasiva. Para ello necesitamos saber cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el objeto dentro de las oraciones. Saberlo muy bien, ¿cierto? Poderlos reconocer muy bien. Okay, for example, in this sentence, the bunny appeared from the hat. El conejito apareció del sombrero. Okay, entonces, bunny está de color rojo. Bunny is the subject. The subject is who or what we're talking about in the sentence. The bunny is what we're talking about. Ok, entonces el sujeto es quién o qué se está hablando en la oración, de quién o quién se está hablando en la oración. En este caso es el conejito de lo que se está hablando. Ok, appeared is the verb. The verb is the doing word. Es decir, el verbo es la palabra que hace la acción, ¿cierto? Es la acción. One a ver. Okay. And the hat is the object. The object is the thing the verb is working on or acting upon. In this case, the hat. Entonces, el objeto es la cosa sobre la que trabaja o actúa el verbo, ¿cierto? Sobre la que recae la acción. ¿Ok? Entonces, okay. Active voice. In English, active sentences are used much more often than passive sentences. In active sentences, the subject performs the action, the verb to the object. Entonces, en inglés, las oraciones activas son más usadas, son mucho más usadas que las oraciones pasivas, ¿cierto? Las oraciones activas es donde las que ya reconocemos que es el sujeto es el que realiza la acción al objeto, right? For example, the family boarded the plane. The family boarded the plane. La familia abordó el avión. Or, the boy ate the broccoli. The boy ate the broccoli. El niño se comió el brócoli. Bueno, como podemos darnos cuenta, las dos oraciones son past simple, están en pasado simple, ¿cierto? Y son oraciones activas, la voz activa, la que ya podemos reconocer fácilmente, ¿cierto? Okay. In passive sentences, the word order is reversed. The subject receives the action and the object is performing it. Las oraciones pasivas, el orden de las palabras es cambiado, como ya se los había explicado la clase pasada, right?
Entonces, el sujeto recibe la acción y el objeto la realiza. For example, the plane was boarded by the family. Entonces, el avión fue abordado por la familia. Esto ya es una oración pasiva, ¿cierto? El avión, que antes era el objeto de la oración anterior, de la voz activa, pasó a ser sujeto en la oración voz pasiva, ¿cierto? Okay, so the plane is now the subject, but is receiving the action. Okay, entonces el avión es ahora el sujeto de la oración. Es quien recibe la acción. The verb board noun comes after a past tense form of the auxiliary verb to be, was, or were. Entonces el verbo board, boarded, ahora viene después de la forma pasada del verbo to be, ¿cierto? Was or were, en este caso was. And family, the family are still performing the verb, but the preposition word by is added to show this. Entonces la familia todavía sigue ejecutando el verbo, pero se agrega la palabra de preposición by, la B y la Y, para mostrar esto, ¿cierto? Para mostrar quién o qué hace la acción. ¿Ok? Ok. The same happens in this passive sentence. The subject receives the action and the object is performed. Ok, entonces pasa lo mismo en esta oración pasiva. El sujeto recibe la acción y el objeto es quien la realiza. En este caso, broccoli. The broccoli is now the subject but is receiving the action. Entonces, el brócoli es ahora el sujeto de la oración y es quien recibe la acción. The verb was is used again, but this time ate is changed to the past participle eaten. Recordemos que la oración antes era ate, era el pasado de eat. Pero recuerden que cuando hacemos voz pasiva, passive voice, debemos de usar el past participio del verbo. En este caso no era el mismo. Past participio de eat es eaten. ¿Okay? Por eso cambió el verbo a eaten. Was eaten. The boy is still performing the verb, but the preposition whereby is added to show this. Okay? El niño sigue siendo el que realiza la acción, y mostramos eso poniendo la preposición by. Okay. Okay. The tricky bit. Okay. La parte difícil. Ay, sorry. Bueno, some passive sentences don't say who or what is doing the action of the verb to the subject. The object is missing, but the sentence still makes sense. Entonces, algunas oraciones pasivas no dicen quién o qué está haciendo la acción del verbo al sujeto. Falta el objeto, pero la oración aún tiene sentido. For example, the motorcycle was ridden. The motorcycle was ridden. Entonces, aquí, entonces la motocicleta fue montada. No sabemos por quién o qué, ¿cierto? Pero la oración tiene sentido.
the subject is the motorcycle, and the verb was done to the subject, but we don't know by whom or what. Okay. Another example, it was stolen. It was stolen. Fue, fue robado. No sabemos por quién. Okay. The subject is it, a pronoun in this case. Entonces el sujeto es it, un pronombre. And again, the verb was done to the subject, but we don't know by whom or what. No. Como les dije, entonces no sabemos por quién o qué fue el que realizó la acción. Okay. Now we're going to do an exercise. This exercise, question one. Question one. Which sentence is written in the active voice? Okay, tell me what sentence is written in the active voice. ¿Qué oración está escrita en la voz activa? The first one, the damage was caused by the hurricane. The cats were protected by the lioness. The sports car was driven by the world champion. Joseph practiced his handballs before the grand final. Bueno, miremos. Sí, voz activa. ¿Cuál es la que está en voz activa de las oraciones que están acá? Muy bien. The last one. Yes. Joseph practiced his handballs before the grand final. Muy bien. Joseph practicó su balonmano antes de la gran final. Esta es una oración en past simple, en voz activa, ya que no estamos utilizando el by. Miren, acá todos tienen el by, ¿cierto? Además, están utilizando el verb to be en pasado y tienen el verbo en past participle, right? Entonces ya con eso nos damos cuenta de que tanto es la primera, la segunda y la tercera son voz pasiva. So the answer is this one. Very good. La última es la que está en voz activa. Muy bien. Question 2. Underline the objects in these active sentences. Okay, vamos a identificar cuáles son los objetos de objects en estas oraciones activas. Okay. Number 1. Isabel threw a ball into the air. Okay, tell me, in these sentences, what is the object? ¿Cuál es el objeto en esta oración, en esta primera? ¿Cuál será el objeto?
Sorry, ya me pongo otra vez. Isabel threw a ball into the air. One moment. Yes, ball. Very good. Ball. Ball is the object in this sentence. Very good. Ball. I'm sorry. Okay. Ball is the object in the first one. Okay. And the second one. In the playground. Ok, bueno, entonces acá en la primera decía, Isabel lanzó una pelota al aire. Por eso el objeto es la pelota. Muy bien. In the playground, the boy chased the girl. Okay, tell me the object here. In the second one, ¿cuál será el objeto? Very good. Girl is the object. Muy bien. In the playground, the boy chased the girl. The girls, entonces sería el objeto de la oración. En el patio, el niño persiguió a la niña, ¿cierto? Es a quien se le hace la acción. Muy bien. I carefully carried the eggs. Entonces, ¿cuál es el objeto de la oración aquí? La tercera. Eggs, very good. I carefully carried the eggs. Muy bien. Los huevos serán el objeto. Muy bien. Cuidadosamente cargué los huevos. Yes. Okay. Question 3. Rewrite the sentence below so that it is written in the passive voice. Remember to punctuate your answer correctly. Vamos a reescribir la oración que está abajo. La vamos a estar en voz activa y okay, la vamos a pasar a voz pasiva. En voz activa la vamos a pasar a voz pasiva. ¿Ok? ¿Cómo sería? The lazy man ignored the alarm clock. Okay? Tell me the passive voice.
Te falta el verb to be, recuerda. En este caso sería el verb to be en pasado. No, no. The alarm clock es el objeto, the object. Bien, entonces pasa a ser el sujeto. The alarm clock was ignored by... Okay, very good, Delia. Excellent. The alarm clock was ignored by the lazy man. Excellent. Good job. Muy bien. The alarm clock was ignored by... No podemos olvidar que cuando vamos a decir quién o qué realizó la acción, tenemos que poner el by. Por eso, by the lazy man. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el hombre perezoso ignoró el despertador. El despertador fue ignorado por el hombre perezoso. Sería la voz pasiva, ¿cierto? Ok. Excelente. Listo, hemos terminado este. Vamos a continuar. Ok, ya les presento otra cosa. One moment, please. Don't worry, Camila. De todas maneras, lo intentaste. Casito, te faltó. Tuviste unos dos errorcitos, pero lo hiciste bien. Ok. Ok, acá vamos a ver todos los tiempos que existen. Bueno, no, hay más tiempos, pero entonces, como ver la diferencia entre active and passive voice. Okay, the first, present simple, presente simple. Ok, in active voice sería entonces, I do my homework. Yo hago mi tarea, right? I do my homework. In passive voice, my homework is done. ¿Cierto? Mi tarea fue hecha. Mi tarea es hecha. Está en presente. Okay. Present continuous. I'm doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. I'm doing my homework. Teacher, sorry, interrumpirla, pero es que no veo la pantalla. ¿No ves la pantalla? Sí. Yo sí, sorry. Thank you. ¿Ya? ¿Ya la ves? No te entiendo, no te Yes. entendí. Es que antes no la veía, pero me acabé de dar cuenta que era que tenía fijada a usted. Ah, listo. Okay. I'm doing my homework. And the passive voice, my homework is being done. Okay. La voz pasiva, cuando vamos a pasar una oración de presente continua a voz pasiva, sería de esta manera. Okay. Eso depende siempre del tiempo en el que esté la oración. En past simple, I did my homework. Yo hice mi tarea. I did my homework. So in the passive voice,
My homework was done. Past continuous. I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi tarea. Passive voice. My homework was being done. Present perfect. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. My homework has been done. O sea, siempre se va a ver modificado el verb to be de acuerdo al tiempo verbal. ¿Sí ven? Acá en presente usamos is, en presente continuo usamos is being, past simple sería was, past continuous was and being, present perfect el has, ¿cierto? El auxiliar has y el being, past, verb to be. Past perfect. Bueno, este past perfect no lo hemos visto todavía, el pasado perfecto. En la voz activa es I had done my homework. Passive voice, my homework had been done. Future, tampoco lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. El future es I will do my homework. Yo haré mi tarea. I will do my homework. En passive voice, my homework will be done. Mi tarea será hecha. Es el futuro. Ok. The passive voice, yes, no questions. Ok. Las preguntas de sí y no. To form just no question in the passive voice, move the first auxiliary verb before the subject. Entonces, para hacer las preguntas, como lo hacemos en cualquier pregunta de sí y no, te cambia el auxiliar, el verbo auxiliar antes del sujeto, ¿cierto? Se cambia, es el orden, no más. Entonces sería, no sería famous paintings are, sino are famous paintings bought by art collectors. En presente continuo, entonces lo mismo, cambio el are para adelante. Are Kurosawa's films being showed at the film center. Lo mismo con present perfect. El have, que es el auxiliar, debe estar de primero. Entonces, have you Hans paintings been bought by some world leaders? En el pasado simple, lo mismo. Entonces pasamos el was, que es el auxiliar en este caso, lo ponemos de primero. Was the Grand Pyramid at the Louvre designed by IMP? Past continuous. El where lo ponemos adelante. Entonces, were copies of Monet's paintings being sold by the museum? Con el future, entonces el will estaría de primero. Will a new film be directed by an Lee next year? Ok, ese es el futuro, esto lo vamos a ver después. Okay, now we're going to do some exercises. The first one is read each passive voice sentence and decide if the by phrase is necessary. If it isn't necessary, cross it out. Entonces, en estas oraciones vamos a mirar si la frase con by, con el by, es necesaria o no. ¿Ok? Porque como les dije al principio, ya les había dicho, muchas veces no es necesario en el passive voice, en la voz pasiva, poner quién o qué hizo realizó la acción. Muchas veces no es necesario. Ok, entonces, the first one. The glass pyramids were added to the Louvre Museum in Paris by workers in 1989. Ok, entonces en este caso, by workers. It is necessary or not. ¿Sería necesario o no? By workers.
What do you think? Not necessary. Very good. Not necessary. It's not necessary. Good job. En este caso, entonces, no es necesaria la frase con by. Esto sobra. Entonces dice, las pirámides de vidrio fueron agregadas al Museo Louvre en París en 1989. Porque entonces dice por trabajadores, pero entonces es obvio, ¿cierto? Es obvio que fueron trabajadores, entonces no, por eso no es necesario ponerlo, ¿cierto? Eso sobra. Ok, number 2. The sculpture The Thinker was created by French artist Auguste Rodin. Ok, en este caso entonces la frase de by es toda esta. By French artist Auguste Rodin. Okay, it is necessary or not? Is necessary. Yes, is necessary. Very good. En este caso sí, es necesario y es muy importante. Es muy importante, entonces es necesario. Entonces, en este caso sí. Ven, la segunda está bien. Porque está diciendo el nombre de la persona que lo creó. Entonces, es muy necesaria. Dice, la escultura de Tinker fue creada por el artista francés Auguste Rodin. ¿Listo? Entonces, muy importante. Ok, number 3. Anthony Gaudí designed and built some of the most famous buildings in Spain. His plans for the Casa Mila in Barcelona were completed by him in 1912. Ok, entonces, by him, is necessary or not? Not necessary. It's not necessary. Yes. It isn't necessary. Very good. It is not necessary. En este caso no es necesaria, ya que está redundando la oración. ¿Qué dice? Anthony Gaudí. Teacher, sorry por tanta molestia, es que otra vez no veo la pantalla. Y esta vez sí no tengo fijado nada. Buscan las personas, la parte de personas y ahí fijas la pantalla. Teacher, ya le fijé nada. ¿Soy solamente yo o son los demás también? ¿Las demás sí están viendo la pantalla? Sí, yo sí veo. Qué extraño. Tal vez si me salgo y me vuelvo a meter. Deme un segundito. Bueno. Ya me salí.
Antoni Gaudí diseñó y construyó algunos de los más famosos edificios en España. Sus planes para la Casa Milà en Barcelona fueron completados en 1912. Fueron completados por él en 1912. O sea, entonces como es redundante, pues ya sabemos que son los planes de él, his plans. Entonces por eso no es necesario. Okay. Number 4. The melody of Ode to Joy is known by people all over the world. It was written by German composer Ludwig van Beethoven. Entonces acá hay dos frases. Está by people. It is necessary or not. It's necessary. Yes, it's necessary. And the second one by German composer Ludwig van Beethoven. It's necessary. Yeah, very good. También es muy necesario. Entonces dice la melodía de Ore to Joy, bueno, ese es el nombre, es conocido por personas de todo el mundo. Fue escrito por el compositor alemán Ludwig van Beethoven. No se podrían quitar porque entonces no, la oración no tendría sentido. Ok, number 5. China's famous terracotta army figures in Xi'an were discovered by farmers in 1974. Okay, by farmers. It is necessary or not? It's not necessary. Is not necessary. Ok, muy bien. No es necesario en este caso. Esto sobra. Sería entonces las famosas figuras del ejército de terracota de China en Xi'an fueron descubiertas en 1974. Listo, muy bien. Okay, let's continue with this exercise. Change each sentence from the active to the passive voice. Use a by phrase. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa in the 16th century. Okay, vamos entonces a cambiar esta oración a voz pasiva, usando la frase by, ¿cierto? Para decir quién o qué hizo la acción. ¿Cómo sería entonces esa primera? The Mona Lisa. The Mona Lisa is painted by Leonardo da Vinci on the 16th century.
Yes, Delia, very good. So the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci in the 16th century. Very good. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Okay. Bien. Number 2. Brazilian photographer Sebastião Salgado took that photograph in 2007. Entonces, ¿cuál es el objeto de la oración? Comenzaríamos con Sebastián Salgado took the photograph. no, el objeto de la oración es that photograph, that photograph That photograph was taken by Brazilian photographer Sebastián. Okay, that photograph was taken by Brazilian photographer Sebastião Salgado in 2007. Okay. Number 3, Mexican filmmaker Alfonso Cuarón directed the 2013 3D film Gravity. The filmmaker Alfonso Cuarón, Gravity director 2013 de Mexican. What is the object in this sentence? The 2013 3D film Gravity. Miss was directed Very good. Was directed by Mexican filmmaker Alfonso. Yes.
Excellent. But Mexican filmmaker Alfonso Cuarón. Ya, perfect. Entonces sería la película 3D 2013 de Gravedad. Fue dirigida por el mexicano cineasta Alfonso Cuarón. Okay. Number 4. Japanese master printmaker Hokusai made that print over a century ago. Sería como el maestro grabador japonés Hokusai hizo esa impresión hace más de un siglo. Miss, the print was made. Okay. That print Was made, Miss. was made, yeah, Yeah, by Japanese master printmaker by Japanese master printmaker Hokusai. over a century ago. Yes. Yes, very good. Muy bien. Okay. Number 5. Korean fashion designer Sang created these beautiful handbags. El diseñador de moda coreano Sang creó estos hermosos bolsos. These beautiful handbags were These beautiful handbags, yes, created were Miss. were created Created Korean designer by Korean fashion designer Sang. Pues estos hermosos bolsos fueron creados por el diseñador de moda coreano Sang. Very good. Okay, number 6. Weavers have produced beautiful Persian rugs for several thousand years. Weavers son tejedores. Los tejedores han producido hermosas alfombras persas durante miles de años. Okay, what is the object? En esta oración, ¿cuál es el objeto? These beautiful
Estamos viendo el passive voice, Alejandro. Ok, son los tapetes, bien, rocks. Pero entonces, completo sería desde beautiful. The beautiful Persian rocks. Beautiful Persian rocks. Hermosas alfombras persas. ¿En qué tiempo está la oración? Pasado, Miss. Where? No, no está pasado. No have. ¿Es pasado participio? ¿Pasado perfecto? No. Present perfect. Está en presente perfecto. Recuerden el have y el past participio. Este es presente perfecto. Entonces, acorde a eso, vamos a poner el verb to be. Entonces, ¿cómo sería? Acá en este caso utilizaríamos have or has. Had, Miss. Have, teacher. Sería have porque es plural. Son varias. Entonces, have. Bien, have been. Acá está el verbo estar. Have been. Y el verbo en pasado participio. Have been. Produced. Sería el mismo. Produced. Have been produced. ¿Qué sigue? By. By what? Yes, Sebas. Very good. Bien, Sebastián. By wearers. Por los tejedores. Right? Muy bien. Y pongo lo último. For several, que casi siempre es el tiempo, ¿cierto? For 1,000 years. Ok, entonces, hermosas alfombras persas han sido producidas por tejedores durante varios miles de años. Bueno, esto es un poco, esto no es tan complicado, solo que hay que practicar mucho, ¿ok? La próxima clase continuamos haciendo más ejercicios. ¿Ok? That's it for today. See you next Thanks, class. dear. Send you for class, teacher.